tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Siempre este encuentro a las 20:30 con el espejo o en el espejo con protagonistas de nuestro presente, que hace que se enriquezca nuestra mirada sobre el mismo y sobre la historia reciente y pensando también en el futuro, en el devenir. Por lo tanto, esto de el tiempo y la importancia que tiene el tiempo es parte de lo que analizamos permanentemente, ya sea desde lo psicológico, ya sea desde lo espiritual, ya sea desde lo histórico, ya sea desde lo artístico, ya sea desde lo educativo. Es decir, estamos permanentemente recreando este tiempo. En este tiempo presente, entonces, los reflejos de nuestro espejo en el día de hoy será con el profesor Aldo Solé, al cual le damos la bienvenida. Hola Raquel, encantado de estar de nuevo aquí. Escucha, ¿qué eres del famoso relator Carlos Solé? Bueno, ¿qué tema ese? Sí, tengo por supuesto un parentesco no muy lejano. La gente me encuentra muy parecido. Creo que los Solé de esa rama somos todos muy parecidos, tipo rostro catalán. Pero te cuento, el día que escriba mis memorias voy a contar eso también. Mi padre tenía un problema con ese asunto porque te puedo imaginar, a todos lados también le hacían la misma pregunta, más en aquella época, pero él venía de una familia muy, muy conservadora, muy pacata, y lo tenían todo el día tocando el violín, el pobre. No lo dejaban jugar al fútbol, a veces él cuenta que a veces venían los curas a buscarlo para jugar al fútbol y tampoco lo dejaban los padres. Entonces él siempre decía que no tenía nada que ver con ese Solé, aunque físicamente eran igualitos. Yo exactamente qué parentesco tengo no lo sé, pero sé que éramos parientes, sí. Y sé Yo que pensé que el rechazo de tu papá podía estar en la mirada, o sea, en cómo la leyenda de Solé, sí, aparte de también. ser, claro, partidaria, y su hijo y la Sí, participación con aquella toma, ¿te acuerdas? sí, La sí, toma que se hizo sí, de la planta sí, de radio, ¿qué radio era? ¿Sarandí? sí, sí. Que en casa se vivió especialmente dramático por otra razón, porque lo que pasa es que mi hermana, después que se recibe de maestra, eh, tenía que ir al cuartel acá en Florida a buscar aquella certificado de fe democrática, y dice que veía a todos que iban y le daban el papelito, se lo sellaban, y ella demoraba y demoraba y demoraba, y ahí se enteró de que había un Solé que estaba preso por Tupamaro, que tampoco tenía idea de quién era, ¿no? Después uno rastreando un poco la genealogía se da cuenta que sí, que eran unos parientes, y conocí un poco más en profundidad esa historia. Pero bueno. Esa historia te toca de cerca. Todas las Porque, historias me tocan de cerca de alguna manera, ¿no? Es decir, porque bueno, yo estoy en esto. De alguna manera siempre o alguien me lo cuenta. claro, fue un hecho muy importante en su momento, porque era un relator Claro. de fútbol muy, muy, muy escuchado, muy, Sí, sí, claro, claro. como que tenía todo un barniz también de mucha seriedad, de mucha Sí, 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 profecia. era muy querido, muy respetado, se lo recuerda como un hombre muy respetuoso, justamente en estas épocas que parece que están tan de moda las denuncias de acoso sexual y todo ese tipo de cosas. A mí siempre me llamó la atención, ¿no?, que las mujeres sobre todo le tenían un gran cariño, un gran respeto, y siempre lo recordaban como un hombre muy respetuoso, justamente. Que de repente en el ambiente Eh, justamente del fútbol, ¿no?, un ambiente muy machista, ¿no? Sin embargo, era sí, muy respetuoso. sí. Aldo, te quería preguntar sobre ¿qué es lo que te motiva? Uh -huh. ¿Dónde te inspirás? Porque tanto escribís novelas históricas como libros de poemas, como Uh -huh. cuentos, Uh -huh. como libros de personajes Uh -huh. históricos, como analizamos antes en otra Sí. oportunidad con Martín Estrueva. ¿Qué es lo que te motiva? Ahora me decís todo Bueno, y... claro, sí, no, claro, es decir, uno hay momentos que le da por escribir poesía, hay momentos que le da por divertirse. Yo siento que de algún modo cuando me pongo serio, me pongo a escribir historia, cuando me quiero divertir, como decía Jorge Luis Borges, ¿no?
me pongo a inventar un mundo, ¿no? Y a escribir cuentos cortos, o cuando en algún momento yo me encuentro con un personaje, me parece que no da para escribir un ensayo histórico, sino en una novela histórica. Son distintos momentos, ¿no? Soy consciente de que necesito escribir, pero sobre todo necesito leer. A mí lo que más me ha formado es la lectura. Me parece que un buen escritor siempre tiene que ser un buen lector. Puedo pasar un día de mi vida sin escribir, de hecho paso mucho tiempo sin escribir, pero no puedo pasar un día de mi vida sin leer, ¿no? Siempre tengo montañas de libros esperándome para leer. De hecho, mi casa, yo vivo en una bibliocasa, y mi casa es como donde habito con una especie de legiones de romanas que avanzan todo el tiempo, que son los libros, ¿no? Que van ocupando espacios donde antes había un televisor o donde antes había algún adorno inútil. Ahora están ellos reinando soberanamente, y siempre siento esa invasión, que no me desagrada, sino todo lo contrario. Vos fijate que a mí, por ejemplo, el haber vivido siempre entre libros me parece que fue un regalo de la vida, ¿no? Y también, como también el haber convivido con gente que tenía tiempo, y ese acto de amor de contarte un cuento antes de dormirte, o contarte historias, contarte cosas, ya sean inventadas o reales, pero que a uno lo iban formando también en ese amor por el relato, ya sea de ficción o de realidad. Yo me acuerdo que cuando era niño tanto íbamos a la casa de mi abuela, que fue el único abuelo que tuve, y que me marcó mucho, aunque la vi poco. Y bueno, la casa de mi abuela, que estaba por ahí, cerca de General Flores, una casa enorme, muy bien amueblada, con muebles antiguos, con grandes antigüedades exquisitas, y con mucho libro también. Y a mí, claro, mi abuela las reuniones se hacían en la cocina, una cocina muy grande, y a mí me permitía, una casa que tenía mucha dispersión de habitaciones, me gustaba ir a lo de mi abuela porque me gustaba ir a revolverle los armarios para buscar papeles, fotos antiguas, cartas mi abuelo fue un historiador importante también, fue diputado de Herrera, un historiador de 33, autor digo, por la vía de mi vía materna, ¿no? Luciano Valdía Goyeneche fue autor de un libro de culto en 33, que para los olimareños me consta que es la Biblia, ¿no? Que se llama El Solar Olimareño. Y bueno, y él se carteaba con historiadores y legisladores brasileños y de todas partes de Sudamérica, por lo menos. Y a mí me encantaba buscar libros metidos en los armarios, cartas, fotografías antiguas, hasta que, bueno, un día me pareció que ya no tenía más nada que revolver, que encontrar. Pero siempre pasaba por un pasillo donde había una puerta cerrada. Y hasta que un día me dio por abrir esa puerta, ¿no? ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con la biblioteca de mi abuelo. La biblioteca mueble, con sus llavecitas, con sus vitrinas, abarrotada de libros, con varias hileras de libros hacia el fondo. Pregunté de quién era esa biblioteca. Me dijeron que, bueno, que mi abuelo, antes de morir, el único nieto que tenía era mi hermana en ese momento, y que se la había donado a ella, y que mi hermana justo se había divorciado y estaba ahí guardada junto con otros muebles de mi hermana. Yo tengo la particularidad también de tener solo una hermana. En mi familia somos 2 hermanos nada más, pero con 21 años de diferencia. Entonces, aparte de ser colega, porque es maestra y profesora de Derecho, bueno, son 21 años de diferencia. Eso fue como otra madre que tuve. Y también ella me que yo de tías y cosas que yo no conocí de mi familia. Entonces, para mí, a partir de ese momento, ir a la casa de mi abuela era ir a encerrarme en esa pieza, a mirar los libros, los lomos de los libros, a abrirlos. Algunos había que hasta despegarlos, ¿no? Después mi hermana se volvió a casar acá en Florida y se trajo a la biblioteca. Entonces, para mí, ir a visitar a mis sobrinas chicas, por ejemplo, era así, ir a jugar con mis sobrinas. Vivía a una cuadra de casa en la calle Barreiro, pero también era ir a revisar la
la biblioteca con un poco más, con otra mirada, ya no de niño ni de adolescente, sino ya de profesor. Hasta que un día mi hermana después se vuelve a divorciar y se traslada para otra casa, se lleva a la biblioteca, y después compró un chalet en Punta del Este, y ese día me dijo, bueno, ahora la biblioteca es tuya, quédatela, no me la voy a llevar para el chalet de Punta del Este. Y bueno, y hoy la tengo, yo vivo solo en la casa de mis padres en Florida, almuerzo todos los días en la cabecera de una mesa enorme de mármol, enfrente a la biblioteca. Entonces, todos los días me doy el lujo de comer mirando la biblioteca, acordándome del primer día que tuve ese primer encuentro, que quedé enamorado de todo, de los libros que hay ahí adentro, del mueble, y converso con la biblioteca, ¿no? Es como que tuviera otra persona del otro lado que me cuenta cosas. Y bueno, y por supuesto tengo hoy el desafío del día que me mude, definitivamente de Florida, que nunca voy a quedar del todo despegado de Florida, siempre voy a estar vinculado a actividades culturales y cosas, pero tengo que decidirme a irme del todo para Atlanta. Mi gran desafío va a ser trasladar la biblioteca. Pero es que Galeano tiene uno de los últimos libros que publicó que a mí me encantó, que es Los hijos de los días. Ahí cuenta algo que a mí me generó como cierta lucidez. Cuenta la historia de un rey de Oriente, un califa, así, que lo invadieron, tomaron la capital de su reino, quemaron la ciudad, bueno, lo destronaron, y él organizó una caravana de kilómetros y kilómetros por el desierto de camellos, llevando sus libros, ¿no? Entonces, bueno, lo destronaron, le destruyeron el reino, pero el tipo estaba contento porque había salvado su biblioteca, ¿no? Había salvado todos sus rollos, todos sus libros, y creo que el gran desafío siempre de un bibliófilo es ese, ¿no? Sabe que tiene que viajar con su biblioteca a cuesta, ¿no? Es parte del bagaje que tiene que llevar en la mochila, más sobre todo los que somos investigadores, ¿no? Que necesitamos todo el tiempo estar citando y recurriendo a un librito por un datito de aquí, otro datito de allá, y bueno, y que vivimos en ese mundo, ¿no? Yo sé que es muy difícil de entenderlo, ¿no? Hay gente que realmente cuando entra a mi casa se impresiona. Hace poco una colega mía me dijo, pero vos vivís como que si vivieras en la Biblioteca Nacional, tu casa parece la Biblioteca Nacional. Pero bueno, es parte de una lección de vida también, y creo que uno también se siente que ha sido llamado a vivir así, ¿no? Es decir, yo puedo vivir sin mucha cosa, pero no puedo vivir si no estoy rodeado, me parece que no vivo la vida que quiero si no estoy rodeado de libros, ¿no? ¿Sabés lo que mientras hablabas y relatabas esto de tu vida, se me venían imágenes de la historia de Nunca Jamás, o claro, no sé si claro. estoy diciendo bien, de ese misterio que hay en las bibliotecas, ¿no? Sí. Tantos secretos y tantas... Sí, porque uno, sobre todo cuando vive en una biblioteca que en parte la ha heredado, son los libros de otros ancestros que uno no llegó a conocer personalmente, pero que te dicen, bueno, mirá, vos sos el que mejor heredaste los genes, sos el que más te pareces, el que, bueno, te dio por estas cosas más que a otros. Uno al leer los autores que leía ese ancestro que uno no conoció, de algún modo se comunica con, ¿no? Es decir, bueno, le gustaba esta poesía, tenía preferencia por estos autores, ¿no? Además, por ejemplo, en mi caso, ¿no? La biblioteca de mi abuelo, prácticamente no hay escritor de la literatura uruguaya de décadas para atrás que no haya libros de mi abuelo dedicados, o sea, Felisberto Hernández, Ipuche, en fin, todos los grandes narradores de la época, los grandes poetas. Yo tengo todas las dedicadas firmadas por ellos para mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Pero además hay otra anécdota interesante. Mi padre venía de una familia, ellos eran incluso primos segundos, y fueron novios desde la escuela, pero mi padre venía de una familia de comerciantes. Los Solé eran gente más bien de cosas un poco más mundanas. Ambos fueron bachilleres en una época que era algo absolutamente intrascendente. Mi padre de 33 se tuvo que ir a Las Piedras a hacer el bachillerato, que era el lugar donde estaba más cerca. Ahí conoció a Vivian Trías. Cuando tuvo de profesor al padre de Vivian Trías, se hizo socialista por todo ese, digamos, toda esa experiencia que tuvo de
intelectual, de vincularse a una serie de intelectuales que había en Las Piedras que le cambiaron realmente la cabeza. Pero después cuando ya se hizo novio formal, ya no novio de escuela, sino novio formal de mi madre, dicen que, eso me lo contó mi madre, iba todos los días, o sea, cuando iba a visitar a mi madre, siempre llevaba un libro de la biblioteca de mi abuelo para devolverle y después se llevaba otro. O sea, iba a visitar a mi madre, pero también iba a visitar la biblioteca de mi abuelo, ¿no? Y así, claro, y así, haciendo de novio con mi madre, siendo el novio de mi madre, se leyó todos los clásicos rusos, todos los clásicos franceses, y se convirtió en un experto en literatura clásica, por ejemplo, por el solo hecho de ser el novio de mi madre y de hacer, dedicar ese rato de la semana a ir a visitar a la novia, que era mi madre. No te separes nunca de esa biblioteca. No, Es más que un mueble, por supuesto. Es mucho sí, más. Sí. Claro. Oíme, por ejemplo, Emeterio, ¿cómo se llama este? Emeterio Regúnaga. Emeterio Caledonio Regúnaga. ¿Dónde lo sacaste, por ejemplo, ese personaje? ¿Quién es? Qué interesante. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Porque acá hace tiempo que se venía hablando de Carlota Ferreira, ¿no? Y se venía hablando de los maridos de Carlota Ferreira, o los amantes de Carlota Ferreira, ¿no? Es una mujer que sin haberse brillado en las letras o en las artes, tuvo su propio cuadro, que termina siendo el cuadro de la pintura emblemática de la historia de la pintura uruguaya y de la historia de la cultura uruguaya. Pero bueno, había una cosa que no me, justamente, ¿no? Por eso creo que hay cosas que nos corresponden a los historiadores locales. Muchas veces cuando se hablaba de la fundación del departamento, cuando por la ley del 10 de julio de 1856 se crea el departamento de Florida, y ahí se crean, bueno, varios cargos, ¿no? Van a aparecer los diputados de Florida, la Junta Económica Administrativa, el cargo de jefe político, que yo escribí un libro sobre los jefes políticos y de policía, ¿no? El cargo anterior al jefe de policía de Florida, que también fue el primer estudio local, y también un cargo de senador, porque la Constitución de 1830 establecía que iba a haber un senador por departamento, y en la medida que se iban creando departamentos, entre otras cosas, se creaban bancas en el Senado. Una cosa extraña, una especie de vestigio de algún pasado que nos quedó federativo. Y ahí se mencionaba, ¿no? Los autores de Florida mencionaban el nombre de ese primer senador, que era un individuo con un nombre raro, un apellido raro y dos nombres raros, ¿no? Emeterio Caledonio Regúnaga. O Regúnaga en realidad, ¿no? Porque en vasco el tilde no se escribe, pero suena, ¿no? Nosotros no decimos Mújica, decimos Mujica, ¿no? Entonces, si bien no está el tilde, pero es Regúnaga. A veces se escribe mal con tilde, pero se debe pronunciar. Y ahí yo, como venía justamente, no era un historiador aficionado como otros, y la formación del IPA también es una formación muy fuerte en historia del arte, a mí me sonaba de otro lado este nombre, hasta que me doy cuenta que es el primer esposo de Carlota Ferreira, ¿no? Es un hombre que tenía su historia propia, pero que quedó opacado, digamos, ¿no? En su momento fue un héroe de guerra, un héroe del Partido Colorado, ¿no? Porque él andaba con una pata de palo, perdió una pierna defendiendo unas trincheras en la guerra grande, en el sitio a Montevideo. Ahí empieza a estudiar como abogado, hace la carrera de abogado ya como estando lisiado, consigue algún cargo en el Poder Judicial importante, también lo nombran en un momento director de una institución que se llamaba Bibliotecas y Museos. Por eso ahora este año salió la revista nueva, que le llaman revista, pero es como una guía telefónica, un libro enorme que edita todos los años la Biblioteca Nacional, y este año se dedica a los 200 años de la Biblioteca Nacional, y mi amigo Valentín Trujillo, el director de la Biblioteca Nacional, me comentó que escribiera un capítulo dedicado a su breve pasaje de un personaje muy importante, que vos fijate que asume en sustitución de nada menos que de Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? Siempre fue un cargo relevante. Todavía no era la Biblioteca Nacional, pero era un cargo relevante. Después fue senador de Florida, fue ministro de Gobierno, fue ministro de Finanzas en
tiempos de la crisis del 68, que para mí fue la peor crisis, hay quienes, del siglo XIX, hay quienes dicen que fue peor la del 90, no sé eso, pero para mí fue una crisis espantosa, la de crisis financiera del año 68. Y después, aparece la Revolución de las Lanzas, una guerra civil devastadora, donde reaparecen los blancos, con una causa nacional, por eso a partir de ahí los blancos también, el Partido Blanco también pasa a llamarse Partido Nacional. Una guerra que dura 2 años, pero que el país queda tan arruinado como la Guerra Grande, que duró 13 años, ¿no? Y que al final sale con un acuerdo de paz que fue muy rendidor, que se inicia una política nueva y más inteligente que la política de fusión, que fue la política de coparticipación, que implicaba entregarle a los blancos algunas jefaturas políticas, con los cuales se los calmaba. Lejos estaban de ser una cuestión justa, pero sí era una solución patriótica. Y entre los negociadores está el doctor Emeterio Caledonio Reguna, que fue uno de los firmantes de la Paz de Abril. Y bueno, después, al poco tiempo muere, después de haber hecho toda esa labor importante, ¿no? Es un hombre que está enterrado en el Panteón Nacional. Fíjate vos que Carlota Ferreira debe ser la única mujer que tiene 2 maridos enterrados en el Panteón Nacional. El esposo y un amante, ¿no? El esposo y senador y Juan Manuel Blanes, ¿no? Que a su vez después fue amante del hijo, y hizo que los Blanes se pelearan entre ellos, y después siguió con otras andanzas, con el doctor Yurkowski. A partir de que ella queda viuda, comienza su vida loca, ¿no? Que termina en una degradación física, mental, termina convertida en una adicta a algunas drogas, y a la morfina, y bueno, termina en un deterioro muy grande. Termina loca, de hecho termina loca, se la termina conociendo como en la Argentina, en el norte argentino, termina siendo conocida como Carlota la Loca. Pero sin embargo ella, aún siendo ya viuda por segunda vez, ella siempre se definía como Doña Carlota Ferreira de Regúnaga. Y cuando va al taller de Blanes, ya es viuda por segunda vez, pero quiere homenajear a su primer esposo, lleva unas fotos para que Blanes pinte ese cuadro, después la termina pintando a ella. El cuadro de Regúnaga se olvidó, hoy está en un museo que rara vez está abierto al público, que es el Museo Romántico, pero está ahí. Ahí recuperamos la imagen de Regúnaga, que para Florida es importante, es el rostro del primer senador, que había historiadores que habían dicho que Blanes ni siquiera lo llegó a pintar, ¿no? Está ahí, es un cuadro inmenso, que además Blanes hizo una labor importante en disimularle su pierna, su pata de palo, que también está sentado en la actitud de un jurista, ¿no? Con una biblioteca atrás, un escritorio. Y bueno, y el cuadro que le pinta después a Carlota, que primero la pinta vestida, después la pinta desnuda, pero el cuadro que conocemos más famoso, y el cuadro más famoso y más emblemático de la historia de la pintura uruguaya, se llama Retrato de Doña Carlota Ferreira de Regúnaga. Y bueno, y yo de algún modo, hice una conexión entre recuperar la historia local y engancharla, digamos, hacer un enganche, que es lo que siempre hago, con la historia nacional. Es un ejercicio intelectual que a mí me divierte mucho, pero que creo que también le aporta mucho, sobre todo, en este caso, a Florida, ¿no? Carlota probablemente nunca haya estado en Florida, probablemente el propio doctor Regúnaga tampoco, era muy poca la exigencia que había para ser senador de un departamento, de hecho pasaban de un departamento a otro sin problema, o como diputados también, de un departamento a otro sin problema, incluso en el siglo XX, pero de todos modos es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra identidad y nosotros podríamos perfectamente aprovecharlo. Yo puedo tirarles a la gente, a los políticos de Florida, a la gente que está en turismo, que está en cultura, que generalmente no entienden nada, y les entra por una oreja y les sale por la otra, porque no tienen un diálogo con los intelectuales, no entienden la importancia del patrimonio histórico, no como un simple, o la cultura como un ornamento, o el patrimonio como un adorno también, ¿no? Sino como, o a veces hasta se lo ve como un obstáculo al progreso, sino todo lo contrario, como un instrumento de desarrollo local. Yo te digo, por ejemplo,
lo más aburrido que existe en Florida debe ser el carnaval de Florida, ¿no? Es decir, ¿quién va a venir al carnaval de Florida? Pero se podría usar el carnaval de Florida, usar la figura de Carlota, ¿no? Es decir, o el sueño mío sería que se pusiera, como se puso en Tacuarembó, el dibujo de Aroxa, ¿no? Bienvenido a Tacuarembó con la ilustración de Gardel, se podría usar a Carlota, porque no es cualquier cosa. Es decir que nos podemos aprovechar de la figura de Carlota no es cualquier cosa lo que podemos decir, ¿no? En fin, son ideas. Aldo, Sí. ahora quiero saber, este profesor, historiador, novelista, poeta, que tengo enfrente, que reivindica a través de sus miradas y de sus estudios y de lo que escribe tantas miradas locales. ¿Cómo te parás hoy con todo tu bagaje histórico en el Uruguay de hoy y mirando el paisaje del mundo, ¿no? ¿Qué sentís? Bueno, me estás haciendo varias preguntas a la vez. Sí, Florida tiene yo siempre digo, tiene un pasado muy rico, el presente no es lo mismo, y el futuro no deja de ser un poco incierto, ¿no? Es una zona del país que, si bien es rica, se sigue despoblando, no tiene el desarrollo industrial, por ejemplo, que tuvo en otros tiempos, no es el polo industrial que fue en otros tiempos, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que el saber aprovechar ese pasado, el saber defender el patrimonio, el poder entender que hoy una comunidad como la ciudad de Florida puede aprovechar hasta el necroturismo, el turismo rural, el turismo religioso, desde de una perspectiva mejor aprovechada, el turismo cultural. Me parece que por ahí se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Es decir, uno habla con los políticos acá en Florida y nadie se acuerda. Todo el mundo asocia el 25 de agosto con la declaratoria de la independencia, que en definitiva hoy los historiadores están preguntándose si tiene sentido seguir celebrando esa fecha, una fecha que no nos aportó nada. Es decir, bueno, nos aportó, pero no lo que se decía que se aportó, porque de hecho la independencia no se concretó ahí. Se votó una ley de un pabellón que después no fue el que nos representó. Entonces, yo, por ejemplo, hace unos días atrás me invitaron los amigos de la Embajada de República Dominicana me invitaron a dar unas palabras por una fiesta patria de ellos, y yo siempre digo que, bueno, que hay una relación también ahí entre la historia de República Dominicana y de Uruguay, porque son muchas fechas de independencia, muchas veces que se tuvieron que independizar del pasaje de muchos imperios, historias muy accidentadas, y que después, bueno, al final termina en la construcción de una soberanía, de una identidad nacional con el tiempo. Fíjate vos que nosotros tenemos 3 banderas nacionales, no solamente tenemos 2 fechas de independencia, tenemos 3 banderas nacionales. No creo que haya ningún otro país del mundo que tenga. Y eso habla de un pequeño país con todo ese pasado conflictivo bueno, que todavía nos interpela. Pero más allá de seguir repitiendo lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Celebrar una fecha ahí de una proclama que no tuvo tanta trascendencia como le damos, pero por ejemplo, en la Asamblea de la Florida también se hicieron otras cosas. Se declaró la ley de vientre. Y cuando uno habla con los políticos de Florida, con la gente de turismo, con la gente de cultura, lo quedan uno mirando, diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y la ley de vientres estableció que todos los hijos de esclavos iban a ser libres. Y eso se proclamó en la Asamblea de la Florida. Y ahí tendría que haber, porque muchas veces se ha pensado en reconstruir el rancho histórico y un montón de delirios, de disparate. Hoy lo que hay es un espacio abierto, vacío, que no dice nada, pero me parece a mí que yo creo que me sentiría como historiador satisfecho, me moriría tranquilo si por lo menos de toda mi labor por recuperar la historia local de Florida, quedara, entre otras cosas, eso, ¿no? Quedara un memorial que recordara la ley de vientre. Pero uno, por ejemplo, cuando habla con algunos referentes de la cultura negra, por ejemplo, de la cultura de la colectividad afro, uno también ahí ve mucho vacío. Yo me he pasado de llamar a algún referente de la cultura afro que están ocupando algún cargo político, mandarles un mensaje que no me contesta, ver que no les
demasiado indagar en esto. Acá en Uruguay todavía, por ejemplo, con respecto al pasado afro, hay muchos vacíos, muchas carencias. Se sigue asociando al negrito con el tambor y con poca cosa más. Creo que necesitamos, por ejemplo, los historiadores tener más contacto con África, por ejemplo. Yo estoy escribiendo algunos trabajos también sobre África que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? No quedarnos solamente en las estadísticas de los esclavos y cositas así. Y bueno, por ejemplo, la ley de vientres es un tema importantísimo. Es decir, no hubo antecedentes, salvo la revolución haitiana, no hubo otro antecedente de una medida que además fue inteligente, porque preveía evitar una guerra civil, como pasó en otros lados, como consecuencia, digamos, de la abolición de la esclavitud. Y eso, bueno, es uno de los tantos elementos. Fíjate vos que en la ciudad de Florida, queda la única casa de Delmira Agustini. ¿Por qué? No hay que olvidarse que se casó con un floridense, que después fue quien lo asesinó. Pero bueno, todas las mansiones por donde pasó Delmira Agustini no existen más. Había una en Sayago muy linda que se demolió para hacer una galería comercial y que hasta hace poco era una tapera. Pero bueno, en Florida quedaba la casita muy linda, en un lugar además privilegiado, en la calle Rodó. Llegó un momento que yo me junté con unos amigos, no vamos a esperar más que alguien vaya y ponga una placa, vamos a ponerla nosotros. Y hoy los turistas van y se sacan una foto en Florida, al lado en la casa, la única casa que queda referida a Delmira Agustini, con esa placa que pusimos nosotros, una placa de cerámica. Como también hay mucha gente que... La gente en Florida desconoce la cantidad de gente que va, extranjeros, que llegan a Uruguay y quieren ir a conocer y a sacarse fotos en el monumento de la Plaza Independencia, no porque fuera la Plaza Independencia, sino porque fue el lugar donde Zorrilla San Martín declamó 2 veces la leyenda patria. Y hay cosas que, bueno, que para nosotros pueden ya estar superadas, quizá hoy nadie se le ocurre memorizarse la leyenda patria como en otros tiempos, pero todavía quedan muchos extranjeros que le tienen mucho respeto a Zorrilla de San Martín, y yo me he pasado de recibir bolivianos, por ejemplo, que querían conocer el lugar donde Zorrilla de San Martín declamó la leyenda patria, o a veces, bueno, creo que está bien, hoy a mí, por ejemplo, personalmente, la obra de Enrique Rodó no es de lo que más me seduzca, no es lo que más me interesa releer, repensar, pero hay que pensar que en México, en todo el Caribe, Rodó sigue siendo un referente ineludible. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de celebrar de una forma más digna lo que fue el centenario de Rodó, y tenemos una casa de Rodó que todavía se mantiene en pie, pero que se va a demoler en plena Ciudad Vieja para levantar un edificio de apartamentos que perfectamente se podría hacer ese edificio de apartamentos, pero preservando la fachada, que en definitiva es lo importante. Y yo quiero creer que la gente que después compra un apartamento ahí, considere que tiene un plus, ¿no? Un valor agregado. Es decir, sí, mi apartamento está construido en donde fue la casa de Enrique Rodó, y entro por la fachada, por donde entraba Enrique Rodó, y hay una placa que lo diga. Es decir, a veces realmente la labor de los intelectuales y de la gente realmente sensible por el pasado, por el patrimonio, es una tarea complicada, llena de desánimos también, porque acá no se trata de decir, bueno, cuántos libros vendo, sino cuántas puertas no necesito abrir, cuántas personas que realmente pueden tomar una decisión importante en beneficio de la comunidad van a aprovechar de repente el trabajo de, bueno, en este caso de historiadores locales que rescatan una memoria, que rescatan un pasado y que lo ponen al servicio de un desarrollo, ¿no? Un desarrollo local. La historia no es para los memorialistas, ¿no? La historia no es para los anticuarios, la historia no es excluyente de los intelectuales, de los académicos, la historia nos corresponde a todos, y no solamente tiene que ver con conocer nuestro pasado y saber dónde estamos y esto y lo otro, tiene que ver también con perspectivas de futuro. Sobre todo lo patrimonial. Y a mí me gustaría que en un país, en un mundo, digamos, que cada vez se está globalizando más,
haya más conciencia de parte de los gobiernos, de la gente que tiene realmente posibilidades de tomar decisiones, de preservar el patrimonio, ¿no? A veces uno ve con qué desidia se tira abajo un edificio, que de repente, bueno, está bien, se puede tirar abajo, ¿no? Como el caso del edificio de Asimaco. Era nada más que preservar la fachada, y tenía mucho más sentido entrar a comprar una tienda, ¿no? Pasar por la puerta, ¿no? De lo que había sido ese edificio, era preservar nada más que la puerta, que era lo que tenía valor histórico, pero a veces ni siquiera se tiene en cuenta eso. Y bueno, creo que también desde las aulas uno puede generar otra conciencia también. Es lo bueno que tiene también trabajar la historia no solo como investigador, sino como docente, ¿no? Que empieza por pequeños detalles, ¿no? De enseñar, recordar a los chiquilines que no pueden salir del salón sin juntar los papelitos, ¿no? Del piso, hasta mandarles de ver que hablen con la abuela, ¿no? Que les cuente cosas la abuela. Qué bueno, hablar con la abuela. Ese es el mejor ejercicio, ¿no? Hablar con los abuelos. Sí, te agradezco muchísimo. Bueno, La etiqueta fatal del progreso lamentablemente se sigue en muchos lugares aplicando. Tiene que ver tal vez con la renuncia a nivel inconsciente que hemos hecho como colectividad de lo que nos es propio y de dónde somos, ¿no? Porque lo trabajamos con una ajenidad como que no nos perteneciera. El día que lo sintamos más nuestro, creo que ahí lo vamos a preservar. Te agradezco muchísimo, Aldo. Encantado, como siempre. Que pases bien. Igualmente. Chau, chau.